Bien, vamos a resolver la pregunta número 14 del primer examen parcial de CEPREUNI 2011-1. En esta pregunta se nos dice lo siguiente: en relación a las propiedades periódicas, indique verdadero o falsa según corresponda a las siguientes proposiciones. La primera afinidad electrónica del oxígeno es mayor que la del flúor. El ion calcio más 2 tiene menor radio iónico que el ion azufre menos 2. Y el nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el fósforo. Nos dan como datos los números atómicos de los elementos. Para el nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre y calcio. Bueno, empezando el análisis, ¿ya? Se nos habla en primer lugar de los dos elementos químicos, el oxígeno y el flúor, ¿ya? El oxígeno, con su número atómico 8, se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica y el flúor se encuentra en el grupo 7A. Como ya mencionamos, conviene memorizar la ubicación de los elementos gases nobles en la tabla periódica. Por aquí encontramos al neón 10, por lo tanto, este debe ser el elemento con Z igual a 9 y este es el elemento con Z igual a 8. Como nos hablan de la afinidad electrónica, hay que recordar que la afinidad electrónica se incrementa de izquierda a derecha en un periodo en la tabla. Esta propiedad periódica es una propiedad bastante compleja y bastante irregular, pero para el caso de estos dos átomos no tendríamos mucho problema. Es evidente que el flúor es un elemento que se estabiliza mucho ganando electrones, por lo tanto debe tener una alta afinidad electrónica. El flúor tiene una mayor afinidad electrónica que el oxígeno. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, por lo tanto el flúor tiene mayor afinidad electrónica que el oxígeno. La primera proposición es falsa. ¿Por qué? Porque el flúor tiene mayor afinidad electrónica y no el oxígeno. Proposición falsa. En la siguiente proposición se nos dice lo siguiente: el ion calcio más 2 tiene menor radio iónico que el ion azufre menos 2. Bueno, si nosotros comparamos al átomo de calcio y al ion calcio, hay que recordar que esta especie es una especie que ha perdido electrones. Cuando una especie pierde electrones, la cantidad de protones en el núcleo permanece constante, pero al haber menor cantidad de electrones, aumentan las fuerzas de atracción del núcleo con respecto a la nube electrónica. Por lo tanto, el incremento de esa fuerza de atracción hace suponer una disminución en el tamaño de los átomos. Por lo tanto, el calcio con carga más 2 debe tener menor tamaño que el átomo de calcio. Para generalizar, para un mismo átomo, el tamaño del catión es menor que el tamaño del átomo neutro del cual proviene. En el caso del azufre con carga menos 2 es algo diferente. El azufre como átomo neutro y el azufre con carga menos 2. Esta carga menos 2 es un indicativo de que la especie ha ganado 2 electrones. Cuando una especie gana electrones, la cantidad de protones en el núcleo permanece constante. Se incrementan las fuerzas repulsivas en la nube electrónica y por lo tanto es de esperar que esta nube electrónica se expanda. Por lo tanto, para un átomo neutro, su tamaño siempre es menor que el ion negativo que pueda generar. Ahora, haciendo el siguiente análisis, en el caso del calcio y en el caso del azufre, estas dos especies son especies isoelectrónicas, tienen la misma configuración electrónica de un gas noble. Sin embargo, el azufre tiene mayor tamaño que el átomo de calcio. ¿Y esto debido a qué? A lo que hemos explicado. Podrán tener la misma cantidad de electrones, sin embargo, las fuerzas repulsivas en el azufre con carga menos 2 superan a las fuerzas de atracción de esta especie positiva y por lo tanto él debe tener mayor tamaño que el de acá, lo que se demuestra experimentalmente. El tamaño del anión azufre es 1,84 Armstrong contra el del calcio con carga más 2 que es 0,99 Armstrong. El azufre es más grande que el átomo, que el ion calcio con carga más 2 debido al incremento de la fuerza de repulsión en la nube electrónica en el caso del azufre con carga menos 2. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. La última proposición nos dice: el nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el fósforo. Tanto el nitrógeno como el fósforo pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica, al grupo 5A de la tabla periódica.
Hay que recordar que la electronegatividad aumenta hacia arriba en la tabla periódica. Y hay que recordar por criterio práctico que los tres elementos más electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Y como el nitrógeno es uno de los tres elementos más electronegativos, evidentemente su electronegatividad será mayor que la del fósforo. Eso corrobora que el nitrógeno tiene mayor electronegatividad. La electronegatividad en un grupo aumenta desde abajo hacia arriba. El nitrógeno es más electronegativo que el fósforo. Por lo tanto, esto es verdadero. La primera proposición es falsa, la proposición 2 es verdadero y la proposición 3 también es verdadero. Lo correcto sería la alternativa D, falsa, verdadero y verdadero.